Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. En Central FM, Equilibrio. Invierno 2021. Con todo el entusiasmo en esta mañana, hoy en este lunes 29 de noviembre del año 2021. Les agradezco muchísimo el favor de su atención, estar con nosotros aquí en centralfmequilibrio.com, en nuestros podcasts, en Amazon, en Apple, en Deezer, en Google, en MyHeartRadio y en Spotify, y en nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana. A nombre de todo este equipo de trabajo, quiero agradecerles a mis amigos veracruzanos el que nos hayan recibido en la semana pasada con ese cariño y ese calor que solamente se da en México y que nos dio muchísimo entusiasmo el poder compartir con ustedes del nacimiento de Somos México y la presentación que hicimos el pasado jueves 25 de noviembre allá en la hacienda de Cielo Tizú. Fue una reunión emotiva, plena, llena y con gran interés de parte de la sociedad mexicana para hacer la solución a los problemas de México y, bueno, el camino que tenemos que seguir todos los mexicanos, que es el de trabajar y apostar por nuestro querido México, nuestra nación. Y así le iremos haciendo en el año que viene, en muchas presentaciones que haremos en nuestro querido país con Somos México. La idea es ganar el tiempo, la idea es empezar a trabajar por México, dejar de hablar para empezar a hacer entre todos en la sociedad mexicana. Estamos listos y, si me lo permiten, aquí un resumen de las noticias más importantes hoy. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Resumen informativo. Bueno, la organización, la OPEP, la Organización para el Productora de Petróleo, la OPEP, trasladará 2 reuniones de expertos técnicos a finales de esta semana para que los comités dispongan de más tiempo para evaluar el impacto del Omicron, esta nueva variante del COVID, en demanda y la relación oferta-demanda y precios del petróleo, de acuerdo con documentos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, que se pone alerta ante esta nueva variante que ha venido otra vez a influir con una cuarta ola en los mercados del mundo. El del petróleo, por demás, no está de lado, en todo, al contrario, es el centro de la actividad ahora económica, con el marcador de lo que serán los precios en el futuro. Se han desplomado estos. La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, conocidos como la OPEP+, postergaron su cita del comité técnico al miércoles en lugar del lunes. Los líderes de la OPEP sostendrán un encuentro el mismo día. El comité de supervisión ministerial se entrevistará el jueves en lugar del martes con la OPEP+, y también debatirá el mismo día, que será cuando probablemente se anuncie una decisión sobre política de producción del bloque, para ver si se baja la oferta o se aumenta la oferta en función de las variaciones en el mercado. Los precios del petróleo se desplomaron junto con otros mercados financieros el viernes en más de un 10%, su mayor caída desde abril del 2020, ya que la nueva variante asustó a los inversionistas y se sumó a las preocupaciones sobre un superávit de la oferta que pudiera intensificarse en el primer trimestre. La caída del viernes se vio agravada por la baja liquidez en el mercado debido a las festividades en los Estados Unidos por la semana, el jueves, del Día de Acción de Gracias. Antes del viernes, la OPEP pronosticó que el superávit de crudo crecería abruptamente después de que Washington y otros grandes consumidores decidieran liberar reservas de petróleo para ayudar a enfriar los precios. Mientras que esto se da, hubo un viernes negro en Wall Street y en otras bolsas del mundo. Esto por la presencia ominosa del Omicron, esta nueva variante del COVID. El Dow Jones cayó 2.53%, Standard & Poor's 2.27% y las tecnológicas del Nasdaq
se fueron para abajo 2.23%. Se espera que en esta semana haya un repunte, no hay que espantarse. Los índices de precios y cotizaciones, por ejemplo, la Bolsa Mexicana de Valores tuvo su propio viernes negro, se desploma 2.24%, pierde el piso de los 50,000 puntos para finalizar en 49,492.2 puntos, mientras que es la baja más amplia en 9 meses y se suma a las pérdidas de días previos, con lo que el referente nacional acumuló un descenso semanal de 2.6%, el peor periodo desde octubre del año pasado. Mientras que el dólar acumuló una nueva ganancia ante un peso que se va debilitando. Pierde 10 centavos en la semana al cotizar en 22 pesos con 46 a la venta. De acuerdo con cotizaciones de Citibanamex, de esta manera logró su mayor valor el dólar desde el 30 de septiembre del 2020 ante los temores por el Omicron y sus posibles impactos sanitarios y económicos. El viernes el dólar subió 38 centavos respecto al jueves. Los créditos al consumo reestructurados a causa de la crisis económica por la pandemia pasaron de 368,000 en agosto a 433,000 para agosto del 2021. Y con ello se ve que empieza a tener que hacerse necesario el que haya una reestructura de los créditos en función de la rotura de la cadena de pagos. La posibilidad de una cuarta ola de contagios, ahora con el Omicron, está latente por esta nueva variante y por la temporada de las fiestas que se aproxima, según dice Oliva López Arellano, secretaria de Salud en la Ciudad de México. Nosotros no tenemos documentada esta variante en la ciudad ni en el país hasta ahora, pero se monitorea, se hace la vigilancia genómica justamente para detectar a tiempo variantes. Y lo que es importante decir es que especialistas en salud aseguran que es cuestión de tiempo para que el Omicron esté presente en México, y por esto sugieren restablecer muchas de las restricciones que ya se sentían superadas. Del lunes 29 de noviembre al sábado 4 de diciembre serán vacunados con Pfizer menores de entre 15 y 17 años en alcaldías en la Ciudad de México, se informa Eduardo Clark, director de Gobierno Digital de la capital de la República Mexicana. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues seguir vacunando. Los que tienen una vacuna, que tengan dos. Los que ya tienen dos, que tengan un refuerzo. Los que no tienen nada, por supuesto, empezar a vacunarse. El Omicron está presente, es letal. Y fíjense lo que son las cosas. No se detecta por la nariz, se detecta hasta los pulmones. O sea, la introducción de apósitos de algodón en la nariz no hace al Omicron detectable. Ojo, mucho cuidado con esto. Habla Eduardo Clark. Estimamos que hay 380,808 jóvenes de este grupo de edad. Tenemos la capacidad para vacunar a todos. Tenemos que tener a alguien que nos apoye en caso de que ocurra algo en la unidad vacunadora. Nadie quiere que ocurra nada. Nadie quiere que haya algún percance, pero digamos que algún joven tiene alguna reacción alérgica, algún joven tiene un ataque de pánico. Es importante que haya alguien ahí que pueda ayudarnos. Hugo López-Gatell otra vez, desde nuestro punto de vista, se vuelve a equivocar porque minimiza el impacto de Omicron y dice que es desproporcionada la información difundida sobre los riesgos que podría implicar esta variante de Omicron ante la restricción de viajes en varios países. En Twitter, el funcionario mexicano consideró que aplicar cercos sanitarios no son medidas eficaces y argumenta que afectan a la economía y al bienestar de los pueblos el que se hagan este tipo de restricciones. Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, impuso nuevas restricciones de viaje a las naciones del sur de África para frenar la propagación de esta variante de Omicron. Omicron es un llamado de atención para que las personas se vacunen y para quienes ya lo hicieron se apliquen el refuerzo, según dice Anthony Fauci, el principal asesor médico de Joe Biden, agregando que la cepa inevitablemente estará en los Estados Unidos, por lo que hay que estar preparados para hacer todo lo necesario para abatir
el que se den muchos contagios. Canadá confirmó sus 2 primeros casos de Omicron en viajeros que estuvieron en Nigeria. Antes anunció que prohíbe la entrada de ciudadanos extranjeros que hayan viajado por el sur de África en los últimos 14 días. Israel prohibirá 14 días la entrada de todos los extranjeros al país y reintroducirá la tecnología de rastreo telefónico a fin de contener la variante de Omicron. La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido precisó que los casos de Omicron en su territorio son de personas relacionadas con viajes a Sudáfrica. Boris Johnson, primer ministro canadiense, habla así. But right now, this is the responsible course of action to slow down the seeding and the spread of this new variant and to maximize our defenses. Hasta el momento es nuestra responsabilidad el tomar una acción para parar el que se vaya sembrando y propagando esta nueva variante, y entonces con esto tenemos que maximizar nuestras defensas. 61 pasajeros procedentes de Johannesburgo y Ciudad del Cabo que aterrizaron en Ámsterdam, en los Países Bajos, dieron positivo al coronavirus, mientras que 531 tuvieron un resultado negativo. Las autoridades sanitarias dijeron que 13 contagiados tenían ya la variante de Omicron en ese vuelo. Hay que decir que el Omicron, que presenta un elevado número de mutaciones y que la Organización Mundial de la Salud la calificó como preocupante, fue descubierta el 23 de noviembre. La Organización Mundial de la Salud admite que aún no está claro si Omicron es más transmisible en comparación con otras mutaciones, si causa una enfermedad más grave. Sin embargo, reitera que la evidencia preliminar sugiere que puede haber un mayor riesgo de reinfección por la variante que se ha presentado. La Red Mundial de la Salud reconoció a Sudáfrica por emitir la alerta temprana sobre la variante del Omicron para empezar a tomar medidas adecuadas. No debemos de olvidar que China fue muy criticada porque ocultó la información durante algún tiempo y después ya había sido un tanto tarde, porque pues el tiempo ahí es un factor que puede hacer que en primer lugar reconocer el problema y en segundo lugar accionar para esto que se ha reconocido. Cientos de vuelos fueron cancelados y algunas escuelas cerraron tras la detección de 3 casos de coronavirus en Shanghái. Especialistas dijeron que las medidas muestran estricta estrategia anti-COVID vigente en China. La farmacéutica Merck admite que en un análisis final de un ensayo clínico, su píldora antiviral redujo el riesgo de hospitalización y muerte entre pacientes de COVID con alto riesgo en un 30%, por debajo de una estimación anterior que era del 50%, es decir, resultó menos eficaz de lo que se pretendía fuera. El fármaco se llama Molnupiravir, y esta es una nueva herramienta fundamental para salvar vidas y reducir la carga en hospitales. Durante una visita de supervisión a los trabajos de rehabilitación de la refinería de Salina Cruz en Oaxaca, Andrés Manuel López Obrador acusó que durante el periodo neoliberal los tecnócratas se robaron la mayor parte del dinero para reconfigurar 3 de las 6 refinerías que son las que menos producen hoy en México. Me molesta porque son unos reverendos ladrones, estos tecnócratas neoliberales. Y si son unos reverendos ladrones, señor presidente, y le molesta tanto, ¿por qué no hace algo para meterlos a la cárcel, como también debería de hacer con sus propios colaboradores? Políticos de diversos perfiles y trayectorias llamaron a los ciudadanos y organizaciones sociales para integrar un nuevo frente que se arma. Miren, estando en Veracruz, en el marco de nuestra gira de Somos México, decía yo a la audiencia, se van a empezar a armar más grupos de la sociedad civil para tratar de mover a la sociedad mexicana en función de las elecciones que vienen, las intermedias, de la revocación del mandato, si es que se da, de la conformación de un frente civil que pueda encontrar las mejores cartas y las mejores personas para gobernar a este país en el 2024. Y de cara a esto, el Frente Cívico Nacional buscará proponer que haya un método para definir un candidato presidencial de la oposición
por medio de elecciones primarias organizadas por el Instituto Nacional Electoral. Emilio Álvarez y Casa lo que proponía era esto. El Frente Cívico Nacional es una propuesta para que nos organicemos. A la mitad del sexenio les decimos, sí hay opción, sí hay propuesta. Nos hemos encontrado por causas. Hay causas que nos mueven. Hay causas que nos mueven, asegura Emilio Álvarez y Casa. Más adelante platicaré con él. El Grupo Iniciativa Galileo reconoció a todos los partidos que hacen contrapeso al gobierno. Dice que entre todos se debe de evitar que siga profundizándose el centralismo y el autoritarismo de Andrés Manuel López Obrador. Utilizar la palestra presidencial, el púlpito presidencial, para atacar a las voces críticas es indigno, dice Enrique Krause. En un país como México, el presidente, con todo el poder que tiene, ¿no?, con nombre y apellido, difame, calumnie y mienta sobre periodistas, sobre intelectuales, sobre académicos. Este hombre hizo un recorrido histórico por lo que ha representado a la figura presidencial en México. Se fue desde José López Portillo hasta Andrés Manuel López Obrador. Por cierto, que inició la Feria Internacional del Libro, allá la FIL en Guadalajara, y dos grupos de personas cruzaron consignas por el recorte presupuestal que ha sufrido la Universidad de Guadalajara, la UDG, que es, por cierto, la base, la sede de la organización de esta reunión anual en la que la literatura confluye en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Una feria que ha sido importante para México y que debe seguir teniendo su influencia. Regreso después de estos mensajes. El clima en Central FM. Equilibrio. Para este lunes 29 de noviembre en la Ciudad de México se espera una temperatura máxima de 23 grados y una mínima de 7. El día estará parcialmente soleado. Y para la ciudad de Houston, Texas, se espera una temperatura máxima de 21 grados y una mínima de 10. El día será soleado. Para más información, visítanos en centralfmequilibrio.com. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con en Central FM. Equilibrio. Invierno 2021. Pues sí, hay una falta de seguridad en muchos municipios de la República Mexicana. Son 651 municipios del país, que el 26.4% que no tiene una policía local, según revela un estudio que se llama Atlas de Seguridad y Defensa 2020, presentado en el Senado. En el apartado La Guardia Nacional y la Estrategia de Seguridad de Andrés Manuel López Obrador, también se advierte que en 661 ayuntamientos la policía tiene menos de 50 elementos. Además de que de los estados de la República, solamente la Ciudad de México cumple el estándar de 1.8 policías por cada 100,000 habitantes. Y esto nos habla que esto es un estímulo para el crimen organizado, que se da cuenta de que hay municipios en los que pues todo el monte es orégano, ¿no? Hacen absolutamente lo que quieren porque no hay quien les inhiba a hacer otra cosa. Claudia Ruiz Massieu, senadora por el PRI, expuso que las cifras evidenciaron la debilidad de las policías y se relacionan con el incremento de la violencia y la diversificación del crimen organizado. Hay que también advertir que el Atlas, al que hago alusión, admitió que el cártel Jalisco Nueva Generación aumentó su presencia en prácticamente todo el país. Un grupo armado atacó el sábado a un convoy de la Guardia Nacional en una vía que conecta a los municipios de Fresnillo con Valparaíso, en Zacatecas. Esto sucedió a 2 días que el gobierno federal anunciara el plan de apoyo para Zacatecas, que entre otras cosas implica el despliegue paulatino de unos 3,800 efectivos del Ejército y de la Guardia Nacional. Hasta el momento no se sabe de manera oficial si el ataque atribuido al cártel Jalisco Nueva Generación dejó bajas o heridos.
No obstante, varias unidades de la Guardia Nacional fueron llevadas en grúas luego de quedar absolutamente inutilizadas. Elementos del ejército se trasladaron al punto del ataque para reforzar la seguridad. También se emplearon 2 helicópteros Black Hawk para localizar a los atacantes de los federales. El viernes, en Valparaíso, se reportó un enfrentamiento entre células de los cárteles Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, de Joaquín Guzmán Loera, conocido como El Chapo. El cuerpo de la enfermera Gabriela Lisset Cadena, 25 años de edad, que desapareció el 5 de noviembre en Acapulco, ya tenía 5 meses de embarazo. Esta mujer fue encontrado en una fosa clandestina en Coyuca de Benítez, allá en Guerrero. El cártel DLS impuso toque de queda desde las 18 horas a habitantes de Huitusco, en Guerrero. 4 fueron asesinados por violar la prohibición. Tras informar que las investigaciones avanzan en torno al ataque afuera del Palacio Municipal de Guaymas, Alfonso Durazo, el gobernador de Sonora, dice que habrá justicia para las víctimas y castigo para los culpables. Lo sucedido no puede revertirse, pero habrá justicia para las víctimas, habrá castigo para los responsables. De eso que no quepa absolutamente ninguna duda. Pues sí, tenemos dudas y eso es justamente lo que cabe, ¿no? Que tenemos muchas dudas. La agresión en la que muere la feminista Marisol Cuadras, de 18 años, y Antelmo Eduardo, escolta de la alcaldesa Carla Córdoba, ocurrió el jueves 25 de noviembre. Ese día, la víctima y otras mujeres se manifestaban afuera del Palacio Municipal para exigir alto a la violencia de género. Giovanna Alexandra, también de 18 años, fue herida en la pierna izquierda. Está hospitalizada. José Rafael Ojeda, secretario de Marina, dice que el ataque estuvo dirigido a Andrés Humberto Cano, jefe de la policía de Guaymas, quien además es capitán de fragata de la Armada, mencionando que las víctimas fueron daños colaterales del hecho, en el que también murió uno de los sicarios. Después de 11 cateos simultáneos ejecutados en Guaymas y en San Carlos, en Sonora, se llevó a cabo la detención de 11 personas presuntamente vinculadas al ataque del pasado jueves, según informa Francisco Sergio Méndez, delegado de la Fiscalía General de la República. Debido a las extorsiones a agricultores de aguacate en el occidente de México, 500 vigilantes de un grupo de autodefensas conocido como los Pueblos Unidos se congregaron el sábado para pedir ayuda a la policía. Armados con fusiles AR-15, escopetas y otros artefactos, protestaron en la localidad de Nuevo Urecho, en Michoacán. Dicen que los cárteles de los Viagras y del cártel Jalisco Nueva Generación cobran a los agricultores de aguacate impuestos de guerra de alrededor de $2,500 por hectárea. Dólares, lo cobran en dólares. Un juez vinculó a proceso a Alejandro Santizo, secretario de Seguridad Pública de Tecamachalco, en Puebla, a Hipólito N., su escolta, y a Jacqueline N., policía municipal, por la muerte de 3 agentes ministeriales el pasado 19 de noviembre. Alejandro Santizo e Hipólito N. están acusados de homicidio calificado agravado, lesiones dolosas agravadas y portación de armas de uso exclusivo del ejército, según dice la Fiscalía General. Luego de indicar que las víctimas recibieron impactos de bala en la cabeza, Gilberto Higuera Bernal, titular de la Fiscalía, dijo que se trató de un atentado dirigido y no de una confusión, como lo afirmó Ignacio Mier Bañuelos, alcalde morenista de Tecamachalco, hijo del líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. Julio Serna, ex jefe de gabinete de Miguel Ángel Mancera, este fin de semana fue detenido por su presunta relación con el delito de enriquecimiento ilícito, según informa la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. La Contraloría inhabilitó al ex servidor público por 10 años al encontrar irregularidades durante su gestión como coordinador de la Central de Abasto. Nada más. La detención de Serna se debió a que Miguel Ángel Vázquez, quien fuera subsecretario de Administración del gobierno de Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México, se convirtió en colaborador de la Fiscalía y presuntamente él fue el que lo denunció. Raúl Bermúdez, delegado de Fonatur en Quintana Roo, es investigado por alquilar para su beneficio
a través de Airbnb y Booking, una villa que fue construida con fondos públicos durante el sexenio del presidente Felipe Calderón y que estaba proyectada por funcionar como casa de descanso presidencial. Tito Delfín Cano, candidato a la dirigencia del PAN en Veracruz, fue detenido en la carretera Álamo-Cazones por elementos de la Fiscalía General del Estado veracruzano. Se le acusa de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y fraude, denunciados el 26 de mayo del 2017. La captura del exalcalde de Tierra Blanca fue confirmada por Indira Rosales, senadora con licencia, quien busca la Secretaría Estatal del Blanqueazul. Dijo que se trata de uno de los actos de persecución política ejecutados por el gobernador Cuitláhuac García, y así es como habla Indira Rosales al respecto. Quieren un PAN a modo. Lamentamos que algunos panistas se presten a ello. El gobierno de Morena usa el poder no para perseguir delincuentes, sino para agredir a sus opositores. Fernando Yunes, presidente municipal del puerto de Veracruz, acusó a una fracción del PAN de estar alineados con el gobierno del estado. Que el gobierno quiere un pelele a su servicio para dirigir el PAN. Por eso apoyan a Joaquín y a Yulen Rementería, quienes siempre llevarán consigo la vergüenza de su traición. Y ahí empieza a haber una división tremenda dentro del panismo que tarde que temprano va a traer resultados y no van a ser buenos para el PAN. Indira Rosales y Tito Delfín, quienes han mostrado afinidad con el grupo político de los Yunes, se registraron para contender por la dirigencia del PAN en Veracruz el pasado 6 de noviembre. Cuitláhuac García, el gobernador de Veracruz, dijo que la detención de Tito Delfín es muestra de la autonomía de la Fiscalía en su estado, que nada tiene que ver en el asunto. El caso es por un supuesto fraude millonario cuando Tito N. era alcalde de Tierra Blanca. Es una de las carpetas que ellos, los yunistas Jorge Winkler y Marco Seven, iniciaron y que después, extrañamente, guardaron con sospechosa complicidad. Bueno, pues ahí está. Mientras que esto sucedía, Marco Cortés, presidente nacional del PAN, repudió la política intimidatoria del gobierno veracruzano en contra de la oposición y exige la inmediata libertad de Tito Delfín Cano. Un tribunal federal negó a Jorge Luis Lavalle el amparo en contra del proceso que tiene abierto por sobornos para la aprobación de la reforma energética que Emilio Lozoya afirma le entregó. Consideró que la vinculación a proceso dictada al ex senador panista por delitos de lavado, asociación delictuosa y cohecho cumple con los requisitos de legalidad que se requieren. Jorge Romero Vázquez, ex diputado federal electo por el PAN en Guanajuato, llevará su juicio en libertad luego de que un juez le reclasificó el delito de violación a abuso sexual tras petición de la Fiscalía General del Estado. Por cierto que la Fiscalía General de la República se desistió de la acusación en contra de un hermano de Ángel Aguirre Rivero y 7 miembros de la familia Hughes, allegada al ex gobernador de Guerrero por un presunto lavado de más de 268 millones de pesos procedentes de la corrupción en contratos gubernamentales cuando este fue gobernador de Guerrero. Por el caso de la estafa maestra, la Fiscalía Especializada en Combate de la Corrupción solicitó a la Justicia Federal una audiencia para imputar a 3 indiciados por el sobreprecio de más de 130 millones de pesos de un contrato para integrar padrones de beneficiarios de programas de Sedesol. Se trata de José Antonio Orozco, exdirector general de Geoestadística y padrones de beneficiarios de la Sedesol, Armando Silva Chaires, exrector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que esto suele pasar, ¿no? Universidades públicas que se vinculan a este tipo de procesos, y Luis Octavio Solís, titular del Centro de Investigación e Innovación Tecnológica e Industrial de la misma universidad, a quienes se les acusaría de uso indebido de atribuciones por contratación que en principio no contempla prisión preventiva justificada. La audiencia por juicio de extradición de Mauricio Toledo, no sé si lo recuerden, este diputado, exdiputado federal, llevará a cabo en Santiago de Chile, se prolongará hasta el 16 de diciembre, según informa la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Esto luego que se admitió presentar testimonios y pruebas documentales. El ex legislador tiene un proceso de investigación en su contra por enriquecimiento ilícito, que es más que evidente en la Ciudad de México. Durante
cargos públicos ocupados por este. El hombre se fue a Santiago de Chile, ahí está refugiado y la idea es traerlo a México para aquí ser juzgado. La comunidad estudiantil del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, compartió un video en donde se observa al director interino José Antonio Romero Tellaeche usando escoltas armados dentro de la institución. A pesar del llamado de algunos sectores de la comunidad del CIDE para posponer el relevo en la dirección de la institución, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología se pronunció por continuar el proceso que comenzó el 15 de octubre pasado, quedando inscritos los doctores Vidal Llerenas y José Antonio Romero Tellaeche, director interino. En un comunicado, el CONACYT manifestó que las fases del proceso interno se han llevado a cabo de manera transparente y abierta con la comunidad, cuando Tellaeche, la semana pasada, se autoproclamó como el director del CIDE sin más consulta de nada. Estela Ríos González, consejera jurídica de Andrés Manuel López Obrador, envió a sus integrantes presuntamente, porque ahora ya se está poniendo esto en duda, el código de vestimenta y convivencia en la oficina. Esto en cualquier oficina de gobierno. Impide mostrar tatuajes o piercings, estas perforaciones en la nariz y en la boca y en la lengua y en todas partes. Opinar sobre el presidente en redes sociales. Ordena traje y corbata a los hombres y traje sastre a las mujeres. Consta de 6 páginas con el escudo nacional y fotos con modelos portando traje, pañuelos o bolsas de diseñador, como ejemplo de lo que sería una vestimenta para trabajar. Le llaman business casual o un ejecutivo informal. En la indumentaria fuera de código están zapatos sin calcetines, playeras, aretes para hombres, tops y ombligueras, minifaldas y leggings para mujeres. Quedan prohibidos pantalones de mezclilla desteñidos o rasgados, rotos. Ya saben que ahora se ponen de moda, ¿no? La Consejería Jurídica de la Presidencia, que es dirigida desde el 2 de septiembre por Ríos González, quien sustituyó a Julio Scherer Ibarra, presuntamente fue la que envió este código de vestimenta. Y ahora, ya que vieron todo, dicen los liberales, los de Morena, que son para nada limitativos en la forma de actuar de las personas, ahora están poniendo un código hasta de vestimenta o de comportamiento, y esto pues fue inmediatamente criticado, y ahora la Cuarta Transformación aparentemente se defiende, y vamos a ver si en estos días se deslindan de esta situación. Vamos a hacer una breve pausa. Ya se deslindaron, ¿no? Ya se deslindaron, pero no han comprobado el deslinde, o sea, sí que es falso. Es falso este documento. Vamos a hacer una breve pausa y aquí regresaremos con más noticias. El clima en Central FM. Equilibrio. Para este lunes 29 de noviembre en Mérida, Yucatán, se espera una temperatura máxima de 30 grados y una mínima de 20, con una probabilidad de lluvia del 30%. Y para Tijuana, Baja California, se espera una temperatura máxima de 24 grados y una mínima de 11. El día será soleado. Para más información, visítanos en centralfmequilibrio.com. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Fíjense que en la semana pasada, cuando tuve la oportunidad que me da la vida de haber estado en el puerto de Veracruz para iniciar un movimiento social que daremos a conocer en todos los puntos cardinales de nuestra geografía, como Somos México, yo advertía al auditorio que se había concentrado en torno a mi plática para decirles que empezarían a formarse diferentes organizaciones civiles en diferentes frentes para tratar de promover entre la sociedad el activismo político. Y cuando se dice activismo político, espero que no sea tomado en un término peyorativo. Activismo político es llevar la actividad política a la sociedad y la conciencia por la necesidad de hacer de la política el instrumento para de ahí hacer planes, propuestas,
estrategias que nos lleven a diseñar nuestro futuro. No hay manera de que en este momento los mexicanos dejemos al acaso o al descuido o al vacío el diseño de lo que será nuestra vida futura. Y por supuesto que todos tenemos la obligación de hacer algo al respecto. Ese fue mi llamado en Somos México y así se va a multiplicar por N número de veces en donde nos presentemos en todos los puntos cardinales del país. Y justo cuando decíamos esto, de la necesidad de que haya muchos grupos de la sociedad civil que hagan su parte y promuevan, me pareció digno de entusiasmarnos el hecho de que políticos de diversos perfiles, de diversas trayectorias, de historias, llamaron a los ciudadanos y a las organizaciones sociales a integrar un frente cívico nacional que participe en las elecciones del 2024. Y la propuesta de este Frente Cívico Nacional es que haya unas elecciones primarias en las que de un grupo de ciudadanos se defina quién pudiera tener un perfil para ser el próximo candidato de la sociedad hacia la presidencia de la República. Y con esto se estaría empezando a trabajar con esta finalidad, para que haya en todos los puntos cardinales, en todas las ciudades, entre los partidos políticos, entre todos, un deseo de encontrar a las personas adecuadas para que nos representen, para que se involucren, para que luchen por México. Si quiero hacer, o si pudiera yo hacer un parangón, una comparación entre este Frente Cívico Nacional y lo que proponemos en Somos México, por supuesto que tiene una mucho mayor estructura el Frente Cívico Nacional, porque ahí hay un andamiaje de políticos que están metidos en la vida política de México y que tienen o forman parte de una estructura de partido político. Mas esto no quiere decir que para participar en la vida política de tu país tengas que ser un político o pertenecer a un partido. Pero digamos que hay un mayor alcance a través de lo que propone el Frente Cívico Nacional. Pero si lo comparamos con Somos México y nos ubicamos en el aquí y en el ahora, estamos en el 2021. Faltan todavía 3 largos años. El próximo miércoles se cumplirá en días calendario el 3er año de gobierno de la Cuarta Transformación y los daños son inmedibles, son inconmensurables, no se pueden ni siquiera aquilatar porque han sido tremendos. Debido a la división que la Cuarta Transformación ha propuesto, debido a la obstinación de políticas públicas que están rebasadas, por la falta de una estructura que observe a la institucionalidad de nuestro país que tantos años, esfuerzo, trabajo y hasta sangre nos ha costado a los mexicanos el establecer. Y este tiempo perdido ya no puede seguirse perdiendo. Y por lo mismo tenemos que recuperarlo. Ese es el planteamiento que yo hago en Somos México. Y el planteamiento que hace el Frente Cívico Nacional es: vamos a encontrar a las personas adecuadas para sacar a México de donde está. Y con esto romper la inercia que trae la Cuarta Transformación. O sea, evitar que en el 2024 gane Morena y la Cuarta Transformación y siga la devastación y el deterioro de nuestro país. Tú y yo, como miembros de la sociedad, tenemos que dejar de ser habitantes en México para convertirnos en ciudadanos de México. Gente involucrada con
tu país, gente que trabaja, que arriesga, que se esfuerza, que se une, que lucha, que protesta, que se activa para que México sea un país mejor. Pienso que aparte de nuestro movimiento de Somos México y de este Frente Cívico Nacional, habrá muchos otros más grupos que se organizarán, y esto después de todo es bueno, porque es un llamado a la conciencia, es un llamado a hacer algo, es un llamado a sacudirte el miedo, es un llamado a que nos movamos y que amemos a nuestro país, pero no en la poesía, sino en la práctica. Y es por eso que, por la vía que tú quieras, abre los ojos y participa. Y date cuenta que ante lo que nos pasa, podemos ser todo, menos quedarnos con los brazos cruzados. Regreso después de estos mensajes. Pedro, muy buenos días. Quiero aprovechar este foro para darle un mensaje a Alejandro Moreno, a Alito, en el que quiero decirle lo siguiente. Alito, yo no voté por el PRI, yo voté por una coalición con la esperanza de que juntos, PRI, PAN, PRD, iban a poder detener la aplanadora de Morena. Es un momento histórico en el que tienen que sacar la cara por esa coalición, responderle a México, respaldar a México y no permitir que se lleve a cabo esa contrarreforma eléctrica que nos va a llevar décadas al pasado. Sería un error histórico de parte de ustedes, Alito, si llegan a traicionar esa coalición y traicionar al país. Saludos, Luis Cervantes. Tu voz es mi voz. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Quiero agradecer a Héctor Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, el que toma esta comunicación. Héctor, ¿cómo estás? Buenos días, te saludo. Pedro, un abrazo y un saludo a ti y a todo el auditorio. Muy buenos días. Muchas gracias, Héctor. Viene una nueva cepa, una variante, y con esto el potencial que esta, hay que decirlo, no se ha presentado en México, pero eventualmente, pues tú lo sabes, esto puede llegar como una ola, como ha llegado la ola pandémica en las otras 3 olas. ¿Qué impacto puedes ver en ello? ¿Qué previsiones hay que tomar? ¿Y cuál es la información real que le podemos dar a nuestro público? Mira, primero agradecerte mucho, Pedro, que estés siempre preocupado por información de avanzada con una visión de largo plazo. Mi principal preocupación como médico y como legislador es en dónde estaríamos ahorita. Y vayamos a unos días para atrás. Hace 699 días fue el primer caso detectado en Wuhan, China. Hace 640 días en México fue el primer caso. Y las declaraciones que hubo en su momento del subsecretario López-Gatell fue que no nos preocupáramos, que era un asunto muy simple, una variante que no tenía problemas, que iba a ser como un catarro común. Hace 628 días, la OMS declaró que era una emergencia nacional e internacional, declarado puntualmente con el reglamento como pandemia, Pedro. 628 días. Bueno, pasaron más días después en México para que se determinara como enfermedad grave, 616 días. Y llevamos al día de hoy 609 días en emergencia mayor. La pregunta sería, ¿qué podemos esperar? Pues yo lo que espero es que sí aparezca hoy el piloto, porque las declaraciones que ha hecho López-Gatell forman parte de lo que yo percibo como médico. Mira, tengo 42 años como profesional de la salud, en salud pública, he sido secretario de salud en 2 ocasiones y nunca había habido un desastre tan mayúsculo cuando no sabes quién lleva las riendas del tema. Y aquí mi primera propuesta, pero lo que ocupamos es que aparezca el piloto, y el piloto se llama Consejo de Salubridad General. Este Consejo de Salubridad General es el que debería determinar si esta nueva variante, que ya sabemos
que apareció, que ya la OMS la declaró como de alto riesgo, y aquí ya empezó otra vez a ser minimizada. Tú recordarás los escenarios, no solamente para planear una pandemia, sino cuántos recursos hay, cuántos más vamos a necesitar, de dónde los vamos a traer, tenemos suficiente infraestructura en México, y sobre todo, como tú señalabas hace un momento, como sociedad. Es decir, no está ya la sociedad harta de que otra vez nos diga la OMS que ante esta nueva cepa, la Omicron, pues hay que volver a utilizar cubrebocas, lavarse las manos, cuidar los estornudos, tener higiene, y obviamente una gran cantidad de compromisos más que ya están puestos en la página de la Organización Mundial de la Salud, y donde dice López-Gatell que no hay evidencias suficientes para preocuparnos. Hasta ahí mi primer comentario, Pedro. Consejo de Salud General, ¿dónde está el piloto? ¿Dónde está el piloto? Esa es una. Y esta idea institucional, porque pues Hugo López-Gatell representa una institución que está dando la guía, la pauta, es el asesor del presidente de la República, y vemos a un presidente de la República que toma previsiones hacia la pandemia cuando se va de viaje y las deja de tomar cuando llega a su casa, y pareciera como si la idea fuera la de minimizar un asunto que puede afectar a un sector de la población tan sensible con las personas mayores, y que pues no podemos bajar la guardia, y si se nos presenta una cuarta ola, ante esta cuarta ola tendríamos que darle un acento al reforzamiento de las vacunas. Los que no están vacunados que lleven la primera, los que ya han tenido la primera que vayan por la segunda, y los que han tenido la segunda que tengan un refuerzo en caso de que hayan pasado 6 meses y que pues el sistema inmunológico empiece a necesitarla. Y todo esto pareciera como si no fuera parte de una preocupación general para el país, haciendo ver, Héctor, que el sector privado ya tendría que intervenir para multiplicar el número de vacunados en el país, y no lo veo. Sin duda, mira, primero comentarte que ya el presidente se le aprobó en la Cámara de Diputados su cuarto presupuesto, Pedro, tercero en ejercicio, pero ya tiene aprobado su cuarto presupuesto. En vigilancia epidemiológica pasó de 549 millones de pesos a 570, para que tengas una idea de cuánta importancia le da el presidente y el gobierno de Morena a este tema. 4 pesos por persona de vigilancia epidemiológica, pues ya sabrás que no alcanza para nada. Y en el caso del Instituto de Medicina Genómica, porque es importante, los ojos no ven lo que la cabeza no piensa. Pues ¿cuándo vamos a detectar Omicron si ni siquiera sabemos si tiene la prueba adecuada para poderlo detectar? Y ya la prueba se encuentra presente. Si no hacemos el número de pruebas suficientes, si no hacemos el rastreo de contactos, y no se está haciendo. Entonces yo sí creo, por ello, Pedro, reinsisto en el tema, de que la cantidad de dinero puesto en el presupuesto no es lo suficiente. Y se le aprobaron 26 mil millones de pesos para vacuna. Pero todavía ahorita ocupamos que la Corte le corrija la plana al Ejecutivo para que vacune a los niños, primero de 12 a 17 años, cuando ya se estaba haciendo en el mundo. Después, ahora solamente de 15 a 17, 49% de los mexicanos que hasta ahorita con su población están vacunados de manera completa, pues todavía hay 50% de la población que puede ser gravemente afectada. Si la variable Omicron en los próximos días empieza a mostrar el escenario que no quisiéramos, es decir, que sí es muy transmisible o que evade las defensas del organismo, y por último, que sí da gravedad en los enfermos, pues no lo vamos a terminar, Pedro, porque apenas empezaba la reconversión para hacerlo ordinario en el sistema de salud, que por cierto, esta reconversión que hizo el gobierno fallida de manera inicial, pues ha causado casi 300,000 muertes más de exceso de mortalidad, Pedro. Sí, eso es algo que tendremos que ir viendo. Estamos, Héctor, ante la previsión de que en cualquier momento, y no quiero con esto hacer un anuncio paranoide, pero en cualquier momento este Omicron puede hacer presencia en México, como las anteriores la han hecho en todo el mundo, y en ello, si tú me lo permites, estaré muy en contacto contigo, si así me lo permites, para que vayamos dándole más información a la gente sobre lo que vamos entendiendo y sobre todo reaccionando, porque tiene que haber una reacción de la sociedad. Por lo pronto, desde aquí, juntos, hacer el llamado para que todos tengamos las previsiones que sobre el COVID, hasta este momento sabemos, ya para qué las repito, pero en todo ello,
todo mexicano debe estar advertido que esto no es un anuncio que haya que minimizarse. Una nueva variante está presente en el mundo y esta se tiene que tomar en cuenta muy seriamente, aunque no haya llegado. Héctor Ramírez Barba, siempre mi agradecimiento y estaré en contacto contigo más adelante, si me lo permites. Igualmente, Pedro. ¿Y dónde está el Consejo de Salud General? La UNAM, la Academia de Medicina, para que mande la señal en los términos que tú lo haces, Pedro, con tanta claridad y con tanta sencillez. Te mando un abrazo, querido amigo. Gracias. Gracias, muchas gracias. Héctor Ramírez Barba es el secretario de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados y habla con claridad. Y dice, señores, ¿dónde está el piloto? ¿Dónde está? Hacemos un corte, regreso con más noticias. Adriana Braniff. La información internacional con Adriana Braniff. Central FM. Equilibrio. Voy a Miami, en la Florida. Adriana Braniff, como siempre, con información puntual en el ámbito internacional. Te saluda, Adriana. Buenos días. Buenos días, Pedro. Pues fíjate que ahorita sí estoy por un tiempo aquí en la Ciudad de México. Es cierto, perdón, se me fue el avión. Sé que estás en la capital de la República Mexicana, perdóname. Es que como yo venía de allá, pues me quedé con que estabas acá, pero no estás allá. Bueno, te saludo desde la Ciudad de México. ¿Cómo estás? Muy bien, Pedro, muy bien. Y viendo lo que está sucediendo en el ámbito internacional, que es muchísimo, sabemos que venimos después de una semana que es sagrada para los norteamericanos, para los estadounidenses, pues las noticias no son del todo muy halagadoras para el presidente Joe Biden, que regresó, él sí, de su descanso obligado del Día de Gracias, estuvo ahí desde el jueves, viernes, sábado y domingo, y bueno, regresa y las noticias no son muy halagadoras en el ámbito internacional, sobre todo en Estados Unidos, porque el panorama está así, Pedro, la radiografía de lo que está sucediendo en estos momentos en su país. El presidente norteamericano está viendo así, que los números de las encuestas sobre su popularidad pues están en picada. Van totalmente en picada. La inflación pues está galopante, no solamente en Estados Unidos, en todo el mundo, pero específicamente está galopante en los Estados Unidos. Los negocios están teniendo problemas para conseguir trabajadores en todos los ámbitos, en las tiendas departamentales, incluso en los aviones. Se reportaba falta de pilotos, todo ese tipo de cosas, pues ha causado un problema en la economía. Y frente a esta radiografía, pues la Casa Blanca apunta su dedo hacia un culpable, y el culpable de todos estos males, a decir de la Casa Blanca, y lo dijo Jen Psaki en su conferencia de prensa, pues es la pandemia. Entonces, la raíz de todos los problemas económicos del país, a decir de la Casa Blanca, es el virus. Por lo pronto, controlar la pandemia pues resulta ser la solución de todos estos problemas. Pero el hecho es que no se ha logrado, Pedro. El verano pasado se anunciaba, y lo recordarán todos, con bombo y platillo, el fin de la pandemia. Y esto pues era un festejo prematuro, porque en ese momento llegó Delta. Y ahora pues el nuevo pánico del que hablabas hace un momento, europeo. El pánico europeo, Omicron. Esta variante de Sudáfrica que ya reporta casos en Europa, está causando muchos dolores de cabeza, e incluso 2 en Canadá. Ya se reportaron 2 en Canadá. Anthony Fauci ya decía en una entrevista el domingo que era inminente la llegada de esta variante que tiene a Europa de cabeza a América. Ya lo dijo. Volviendo al inicio del comentario, para retomar, Pedro, pues la Casa Blanca apuesta a la recuperación de la economía en tanto se controle el virus. Eso es lo que está apostando. Pero los expertos predicen, y también lo hemos comentado, que esto va a ser endémico, que quiere decir que la pandemia o el virus no se va a ir nunca, sino que va a estar entre nosotros y vamos a tener que aprender a convivir con él. Y sobre esto, pues habría que planear el regreso a la economía, a que vuelva a repuntar. Biden llegó a la presidencia con 2 prioridades y son estas. La primera era justamente controlar la pandemia y controlar los efectos económicos de este virus en el país. Eso era uno. Y la otra era unificar al país. Ninguna de las dos se ha cumplido a cabalidad, Pedro, y esto pues va a moldear seguramente y obviamente el entorno político hacia las intermedias del próximo año, próximo noviembre 2022, donde se va a elegir el Congreso y se van a elegir varias gubernaturas dentro del país. Aún así, pues Biden ya tiene una victoria y hay que reconocerlo, que es la firma de su plan de infraestructura, que hemos hablado constantemente, para reconstruir puentes, carreteras, toda la red de agua potable del país. Eso es un triunfo para Biden, pero está el otro asunto, y bueno, este será el sello más importante de su presidencia, Pedro. Sí, ahí está parte de lo que
Esta pandemia no nos está dejando descansar. El mundo está teniendo que tomar medidas extremas otra vez. Y cuando pensábamos, fíjate, estamos al final del 2021, que ya el final de este año nos marcaría el final de la pandemia, que ya lo hubiéramos dejado atrás, sigue presente la tercera ola, después la cuarta ola y sigue la mata dando. Creo que esto nos obliga a hacer un llamado a la sociedad otra vez para que seamos previsores y entendamos que tenemos que tomar nuestras propias, individuales, medidas para evitar el que haya contagios. No ha llegado, como tú bien dices, el Omicron a México, pero pues eventualmente sabemos que esto pasará, porque así ha pasado con la dispersión de estos virus por el mundo, con tanta interconexión que hay entre unos y otros pueblos, pues esto es cuestión de tiempo, nada más, Adriana. Sí, vamos a estar pendientes. Va a afectar a la política estadounidense, como hemos dicho. Y nada más antes de irnos, la noticia, Pedro, es que este actor, hay elecciones para gobernador en varios estados en un año, sobre todo Texas, que es donde estamos con Central FM. Y la noticia es que este actor, Pedro, que iba de puntero justamente, que es Matthew McConaughey, decidió ya no buscar la gobernatura. Ya no va, lo anuncia en un video ayer en Twitter, en su cuenta de Instagram, un video de 3 minutos largo. Nada más te tengo un pedacito donde dice que él ya no va. Mira. It is also a path that I'm choosing not to take at this moment. Not to take at this moment. Dice, el curso es que en este momento, at this moment, esto quiere decir, eso como que lo deja abierto para otra ocasión, pero no en este momento, no voy a pretender ser un aspirante, un candidato a gobernar el estado de Texas. Ahora, las trae todas con él. Todo es cuestión de que él quiera y en el momento en que él quiera, que probablemente no será en estas elecciones. Sí, ya no, Pedro. Esa tendencia de que las celebridades se lancen a la presidencia, pues ya lo hemos visto aquí, ¿no? Está un Ronald Reagan, está Arnold Schwarzenegger, acuérdate, y el mismo Donald Trump, que era una celebrity antes de lanzarse, y entonces pues se ve que es una tendencia aquí en los Estados Unidos. Ya nada más están dos, ¿eh? Está Greg Abbott, que está buscando la reelección, y está Beto O'Rourke, que está dando vueltas por todo Texas, está repuntando, fue un rockstar como aspirante a la candidatura de la presidencia. Y bueno, a ver si esta es la tercera y la vencida, Pedro, porque tiene 2 derrotas. Primero, no fue candidato demócrata porque le gana Joe Biden para la presidencia y pierde la senaduría en contra de Ted Cruz. Así es que, pues muchos dicen, Pedro, la tercera es la vencida. Es la buena. Vamos a ver si O'Rourke llega. Ha sido para ti, para mí, un candidato muy atractivo. Lo hemos dicho a nuestro público y veremos los resultados. Probablemente lo podremos tener como el siguiente gobernador de este estado de Texas. Gracias, como siempre, querida Adriana. Gracias, Pedro, que estés muy bien. Gracias. Igualmente, Adriana Braniff, su comentario el día de hoy desde la capital de la República Mexicana. Regreso después de estos mensajes. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Un resumen de lo más importante que le estamos informando aquí en la hora central es la hora en punto. La Organización de Países Exportadores de Petróleo trasladará 2 reuniones de expertos técnicos a finales de esta semana para que los comités dispongan de más tiempo y así evaluar el impacto sanitario y económico de esta nueva variante del COVID llamada Omicron. Los créditos al consumo reestructurados por la pandemia por el COVID pasaron de 368,000 en agosto del 2020 a 433,000 para agosto del 2021. Esto representa un 18% más de la necesidad de reestructurar el crédito. La posibilidad de una cuarta ola está latente por la nueva variante de Omicron y por la temporada de fiestas que se aproxima. La cepa será monitoreada, según dice Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México. Especialistas en salud dijeron que es cuestión de tiempo para que Omicron domine, por lo que sugieren restablecer las restricciones. Del lunes 29 de noviembre al sábado 4 de diciembre serán vacunados con Pfizer menores de 15 a 17 años en 16 alcaldías en la Ciudad de México. Hugo López-Gatell, su secretario de Salud, otra vez vuelve a meter la pata. Considera desproporcionada la información difundida sobre los riesgos de la variante Omicron. Y bueno, él
tendría que decir todo menos eso. Todo menos eso. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, impuso nuevas restricciones de viaje a las naciones del sur de África para frenar la propagación de Omicron. No aplican a ciudadanos estadounidenses ni a residentes permanentes legales. Omicron es un llamado de atención para que las personas se vacunen y para quienes ya lo hicieron se apliquen el refuerzo, según dice Anthony Fauci, principal asesor médico de Joe Biden. Canadá confirmó sus 2 primeros casos de Omicron en viajeros que estuvieron en Nigeria. Canadá y Reino Unido impusieron nuevas restricciones para frenar la propagación de la variante Omicron de coronavirus. También hay contagios de Omicron en Alemania, en Italia y en los Países Bajos, antes Holanda. Israel se convirtió en el primer país en cerrar fronteras, o sea, cerrar totalmente las fronteras por la presencia del Omicron en el mundo. La Organización Mundial de la Salud admite que aún no está claro si Omicron es más transmisible en comparación con otras mutaciones o si causa una enfermedad más grave, pero reitera que la evidencia sugiere que puede haber un mayor riesgo de una reinfección. La Red Mundial de Salud reconoció a Sudáfrica por emitir una alerta temprana sobre Omicron. China fue criticada, cuando ocultó la información y después los países tardaron en reaccionar por este ocultamiento. Cientos de vuelos fueron cancelados y algunas escuelas cerraron tras la detección de 3 casos de coronavirus en Shanghái. Merck, este laboratorio, admitió que el Molnupiravir, su píldora antiviral, redujo el riesgo de hospitalización y muerte entre pacientes con COVID en un 30% y no en un 50% como al principio lo había pronosticado. López Obrador acusó que durante el periodo neoliberal los tecnócratas se robaron la mayor parte del dinero para reconfigurar 3 de las 6 refinerías que son las que menos producen. Políticos de diversos perfiles y trayectorias llamaron a integrar el Frente Cívico Nacional para que participe en las elecciones presidenciales del 2024 y evitar continuidad del proyecto de López Obrador. Utilizar el púlpito presidencial para atacar las voces críticas es indigno, según afirma Enrique Krause, historiador, al presentar un libro sobre la memoria histórica desde López Portillo hasta la fecha. Por cierto, al inicio de la Feria Internacional del Libro, 2 grupos de personas cruzan consignas por el recorte presupuestal a la Universidad de Guadalajara. En 651 municipios del país, 26.4% del total, no hay una policía local, según revela el Atlas de Seguridad y Defensa 2020 presentado por el Senado. Claudia Ruiz Massieu, senadora por el PRI, expuso que las cifras evidenciaron la debilidad policial y se relacionan con el incremento de la violencia y la diversificación del crimen organizado. Un grupo armado ataca a un convoy de la Guardia Nacional en una vía que conecta los municipios de Fresnillo con Valparaíso, otra vez en Zacatecas, que se ve otra vez presa de la violencia. El cuerpo de la enfermera Gabriela Lisset Cadena, con 5 meses de embarazo, fue hallado en una fosa clandestina en los límites de Coyuca de Benítez, en Guerrero. El cártel DLS impuso toque de queda desde las 18 horas a habitantes de Huitzuco, en Guerrero. 4 fueron asesinados por violar la prohibición. Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, aseguró que habrá justicia para las víctimas y castigo a los culpables del ataque afuera del Palacio Municipal de Guaymas, en Sonora. Después de 11 cateos simultáneos ejecutados en Guaymas y en San Carlos, se detuvo a 11 personas vinculadas con el ataque, según la Fiscalía del Estado. 500 vigilantes de Pueblos Unidos pidieron ayuda a la policía porque los cárteles de los Viagras y el Jalisco Nueva Generación cobran impuestos de guerra a agricultores del aguacate. Les cobran $2,500 por hectárea y se los cobran en dólares. Un juez vinculó a proceso a Alejandro Santizo, secretario de Seguridad Pública de Tecamachalco, en Puebla, y a Hipólito N., su escolta, así como a Jacqueline N., policía municipal, por la muerte de 3 agentes ministeriales el pasado 19 de noviembre. Julio Serna, ex jefe de gabinete de Miguel Ángel Mancera, fue detenido por su presunta relación con el delito de enriquecimiento ilícito cuando fue el miembro del gabinete de Miguel Ángel Mancera en su administración
Miguel Ángel Vázquez, ex subsecretario de Administración del gobierno de Mancera, se convirtió en colaborador de la Fiscalía para que hubiera la detención de Julio Serna. Hacemos una breve pausa y regresamos aquí con más noticias. Estamos transmitiendo a través de centralfmequilibrio.com, nuestras aplicaciones en iOS y en Android, nuestros podcasts en Amazon, en Apple, en Spotify, en Deezer, en Google y en MyHeartRadio, y por supuesto en nuestra red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana. Soy Pedro Ferriz de Con. Hacemos un corte, regreso contigo. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Estoy en comunicación con mi querido y admirado amigo Enrico Álvarez y Casa. Emilio Álvarez y Casa. Emilio es un hombre comprometido con México, y yo creo que él lo explica mucho mejor en un tuit que acaba de poner, que dice: es difícil construir una sola candidatura, pero más difícil es ver cómo destruyen al país. Y se explico las razones a Pedro un poco más adelante de este Frente Cívico Nacional. Emilio, te saludo con gran cariño y con mucho reconocimiento por este Frente Cívico Nacional que arman un grupo de personas involucradas con México como tú, y yo quisiera que se lo explicaras a nuestro querido público. ¿Cómo estás? Buenos días. Pedro, muy buenos días, buena semana, y con admiración y respeto compartidos, Pedro. Fíjate que es así. Hay mucha gente que está preocupada por lo que está pasando en el país, y con razón se preocupan de la oposición que ven enfrente. Tenemos enfrente un gobierno que todos los días tiene una mañanera para anunciar cómo van a destruir el país. Tenemos una candidata planteándose con recursos públicos, tienen el aparato, programas sociales, y no queremos seguir esperando. Queremos promover un método que lleve a elegir un solo candidato, candidata opositora. Déjame ponerle un ejemplo para que tu auditorio lo comparta más rápidamente. En Argentina hay un método que se llama las PASO. Elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Viene de una idea muy elemental. Los políticos los mantenemos nosotros con nuestros impuestos. Toda la gente debe elegir quién va a la boleta. Si yo pago, yo mando, más o menos sería el hashtag. ¿Y qué es lo que queremos? Pues estar en las 300 ciudades más importantes, porque en el 21 vimos que López Obrador no solo perdió en la Ciudad de México, perdió en Guadalajara, perdió en Monterrey, perdió en Puebla, perdió en Mérida, perdió en las zonas urbanas más importantes. A partir de ahí nos vamos a organizar, porque queremos que quien se vaya a postular a la presidencia, que si es Anaya, que si es de la Madrid, que si es quien tú quieras, que pase por ese método para que entonces todos se comprometan, se difunda, se conozca, y entonces al final lleguemos con una opción mucho más competitiva de ver cómo hoy, por ejemplo, la semana pasada nos presentan un decretazo donde hacen pedazos la transparencia, la ley presupuestal, las leyes de medio ambiente. Ayer López Obrador le entrega a la Marina otra parte de la renta nacional con las obras del Istmo, y no puede ser que ante la desesperación de ver cómo todas las semanas van destruyendo, no hagamos nada. El Frente Cívico incluye a ciudadanos, a militantes de distintas opciones partidarias, para decirles: señores PRI, PAN, PRD, MC, pónganse de acuerdo, ustedes son los que están en la boleta, pero si no, nosotros los ciudadanos les vamos a dar un método para que surja una opción competitiva para cambiar el rumbo del país en el 24. Pues eso es algo que, fíjate, de salida, Emilio, lo que estamos viendo es que esta invitación del Frente Cívico Nacional nos invita a que pensemos en que ya debemos de tomar acciones para evitar que esta catástrofe siga, porque así la calificas, si la calificas bien, está destrozándose México, y nosotros tenemos que empezar a dejar de hablar del país para empezar a hacer por el país. Exacto. Y el involucrar a la sociedad, yo creo que es lo primero que tendríamos que hacer para que ya pasemos de la indignación a la acción. Es exactamente así, Pedro, y fíjate que lo que hemos pensado es esencialmente con gente de la academia, con gente como Francisco Valdés Ugalde, o gente como Macario Esquedino,
o incluso gente que nos ha dicho, yo daré mis ideas, por ejemplo, un José Antonio Crespo, quien fuere, nos den condición para hacer un programa donde la gente levante la voz y dé propuestas. Vamos a trabajar temas de causas, eso lo voy a coordinar yo. Porque hoy las ideologías dicen un poco, Pedro, que si de izquierda, que si de derecha. Mira, a veces mueve más a la gente enfrentar a un poder que dice que los niños que tienen cáncer quieren un golpe de Estado y que los papás desesperados luchan por medicamento por sus hijos. A veces mueve más ambientalistas, empresarios que dicen, oigan, necesitamos energías renovables ante el cambio climático. A veces mueve más tener todo este fenómeno de mujeres reclamándole al presidente fuera del Palacio Nacional. Hoy pensamos que es un tema de causas y así vamos a convocar a muchos ciudadanos, Pedro. Pues eso es lo que este Frente Cívico Nacional está empezando a surgir ante la sociedad mexicana. Yo decía el jueves ante un auditorio en Veracruz, Emilio, que más y más frentes ciudadanos empezarán a nacer en este momento en diferentes puntos. Ahora, el hecho de que haya más y más me parece extraordinario. Y el hecho de que estos frentes de la sociedad se junten y se sumen, yo creo que ese es un segundo llamado mucho más importante, porque no solamente hay que participar, sino hay que hacerlo unidos para encontrar soluciones para un mejor México entre todos, como se haría en una familia, ¿no? Eso es exactamente así. Y la verdad de las cosas es que tú bien dices, más que preocuparnos, vamos a ocuparnos. Nos queremos en mayo hacer ya la presentación formal. El sábado fue solo el comité promotor. Nos encontramos gente de los 32 estados, Pedro, y vino gente muy diversa, incluso gente que dijo, yo no formo parte, pero sí sumo. Por ejemplo, una María Elena Morera que dijo, yo no formo parte del frente, pero leo el llamamiento, porque me parece importante el mensaje. E incluso eso nos da la condición para que la gente nos vaya siguiendo en Facebook, Frente Cívico Nacional, o en Twitter, y nos vayamos organizando, porque la verdad, la urgencia es tal que ya no se puede esperar, Pedro. Tienes toda la razón, y quiero decirte, Emilio, que con entusiasmo me sumo a tu idea. Buenísimo. Que es una idea que tenemos que atesorar todos los mexicanos, porque es importante ubicar el momento histórico que vive el mundo y que vive México, y no podemos permitir que nuestro país siga viviendo este deterioro que está acabando con las instituciones y sobre todo con el ánimo y la esperanza de los ciudadanos para vivir mejor. Te mando desde aquí mi entusiasmo y un abrazo con todo mi cariño para este Frente Cívico Nacional. Muy correspondido, Pedro, y nos encontraremos con muchísimo gusto. Estoy seguro que nos encontraremos en el camino. Emilio Álvarez y Casa, senador independiente de la República. Hacemos un corte, regreso con más noticias. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Estoy con mi querido Roberto José Pacheco esta mañana. Roberto José, buenos días. Mi estimado Pedro Ferriz de Con, te saludo con mucho gusto, muy buenos días. Pues te comento que el recién aprobado presupuesto de egresos de la Federación del próximo año, que tuvo el aval de la mayoría de Morena y de los aliados, y que no pudieron modificar el dictamen por designios desde Palacio Nacional, sin lugar a dudas que tendrá consecuencias no solo para los gobiernos emanados de la oposición, sino también para los de Morena, tanto estatales como municipales. El llamado Fortaseg, que es el recurso que se destinan del presupuesto a los municipios de todo el país y también a las entidades, es un subsidio que se otorga a los ayuntamientos cuando estos ejercen la función de seguridad. Hablé el fin de semana, mi estimado Pedro, con el diputado Carlos Alberto Valenzuela, el hispanista, y me comentaba que los morenistas, al no moverle ni una coma al gasto público, prácticamente se dieron un tiro en el pie. O dicho de otra manera, escupieron hacia arriba. Y en este recuento de lo que fue la aprobación de los dineros que va a administrar el gobierno federal el próximo año, de una parte de nuestros impuestos, el legislador panista así lo resume. Escuchemos. Revanchista, populista y desequilibrado. Lamentablemente no se escucharon las más de 1,994 demandas
de reservas de la oposición y de mismos legisladores de Morena que pedían modificaciones a determinadas partes del presupuesto, dejar en claro que este presupuesto es histórico porque es la primera vez que tantos legisladores votamos en contra. Bueno, y de esto seguiremos hablando el próximo año, precisamente del presupuesto que se aprobó. Por otra parte, mi estimado Ferriz, el presidente de la Jucopo en el Senado, Ricardo Monreal, anuncia que el órgano legislativo ya recibió de parte del Ejecutivo Federal la estrategia de seguridad pública, la cual es una obligación de los legisladores revisarla, y también van a convocar al Gabinete de Seguridad para intercambiar puntos de vista en torno a esta estrategia de seguridad que es muy importante. Pedro, sin lugar a dudas que la inseguridad ha permeado en el país. A 3 años de la llamada Cuarta Transformación, la inseguridad es una asignatura pendiente. El gobierno federal ha fallado, la incertidumbre de la ciudadanía es el pan de cada día. Vivir en paz y tranquilidad es una quimera. Se tiene que dar un viraje a la política en esta realidad que estamos inmersos, y el propio Monreal así lo reconoce. Veremos cómo llega y cómo intercambiarán puntos de vista el Gabinete de Seguridad en torno a esta propuesta o esa estrategia que se pretende pues que se modifique, porque al final de cuentas no ha dado resultados. Mi estimado Ferriz, mi reporte. Gracias por este reporte. Roberto José Pacheco, no puede dar resultados una estrategia de seguridad inexistente. Vamos a hacer un corte, regreso con más información. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Yo estoy con mi querido Pedro Ferriz Híjar, a quien saludo esta mañana con todo cariño. Y gracias por estar aquí en esta silla. Estamos puestos al cañón, ingeniero, con el gusto de tenerlo de regreso. Su auditorio lo extrañaba definitivamente, pero se hizo lo que se pudo. Nada, se hizo mucho más. Oye, ¿cómo están las cosas en nuestro país? Es importante, hoy la conferencia mañanera del presidente nuevamente aburrida, no nada de esencia, pero sí me gustaría empezar a resaltar el evento, el macroevento que viene ahora en el Zócalo capitalino. Gobernadores, senadores, diputados, regidores, presidentes municipales, delegados, jefaturas de gobierno, todo el aparato del Estado están haciendo una invitación: llenar el Zócalo capitalino. Le toca al presidente darse un baño de pueblo, ¿no? Le toca al presidente ver, que la gente lo vea, y casualmente, porque pues ya sabes que el mundo está lleno de casualidades, se viene ya detrás de la puerta la revocación de mandato. Sí. Entonces, ¿qué necesita la revocación de mandato? Es el apoyo de la gente. Demostración de poder. Claro. Entonces, esta demostración de poder se va a dar ahora en esta invitación que hace el presidente y que ha hecho constantemente, acudir al Zócalo capitalino. Porque pocas personas han llenado el Zócalo capitalino. Bueno, justamente aquí está la invitación que nos pone Mario Delgado de Morena. No dejemos solo a nuestro presidente. No dejaremos solo a nuestro presidente. Solo, pues lo van a dejar solo. Entonces, a esto hay que ponerle muchos entretelones, ¿no? Apenas el viernes de la semana pasada, si mal no lo recuerdo, el presidente de la República era cuestionado por el grupo nutrido de reporteros que va a su conferencia mañanera. Y le preguntan: oiga, presidente, ¿no se preocupa usted por la nueva variante que hay de COVID? Porque viene una nueva variante conocida ya principalmente como la variante Botsuana, que es una variante africana que viene de Sudáfrica y en Botsuana, en donde ya hay más de 100 casos confirmados. Les voy a dar los casos, lo que dicen los científicos de Botsuana, lo que dicen los científicos de Sudáfrica, que es más contagiosa, que es más letal, pero mucho más contagiosa. Y un dato importantísimo es este, que hace a la vacuna 60% menos efectiva. Por lo tanto, te queda un 40% de efectividad. Pero el simple hecho de saber que la vacuna es 60% menos efectiva es mucho.
En términos de vacunas, es mucho. Una vacuna que te cubría al 100, como la Pfizer, la AstraZeneca y algunas otras más, ahora te cubren a menos de la mitad. Entonces, el que se puso 2 dosis, pues haz de cuenta que haz de cuenta que se puso una. Y el que se puso una dosis, haz de cuenta que no se puso nada. Y el que se puso el refuerzo, pues haz de cuenta que se puso 1.5, para ponerle un ejemplo más o menos claro de lo que podría significar. Entonces, ante esta noticia, oiga, señor presidente, seguramente ha de haber llegado Jesús Ramírez Cuevas. Oiga, señor, pues, tenemos un problema. Pues, ¿qué pasó? Pues es que hay una nueva variante de COVID. Y entonces le preguntan al presidente de la República en la conferencia mañanera qué hacer. Dice, no, pues mira, si se lleven mucho, pues no se olviden de llevar su cubrebocas. Esa fue la respuesta del presidente. Primero, un presidente que lleva diciendo durante año y medio que el cubrebocas no sirve para nada. No sirve para nada. Y ahora que se viene este evento del Zócalo, dice, no, pues llévense su cubrebocas. Quiero que sepan una cosa, y quiero que lo que sepan hasta para uso personal. La gran mayoría de las personas que usa cubrebocas reciclados. ¿Cuántas veces usas tu cubrebocas? Aquí no. O sea, el cubrebocas que usas no es como que sacas uno nuevo cada vez que pones el cubrebocas. Lo lavo. Lo lavas, ok. Hay mucha gente que no lo lava. Hay mucha gente que trae el cubrebocas. ¿Conoces a tu mamá, verdad? No, bueno, mi mamá, sí, cierto, sí se me pasó. Mi mamá lava las cosas antes de que se usen. Pero bueno, el cubrebocas, hay mucha gente que lo trae en el coche, lo trae en la bolsa, lo trae en la mochila del trabajo, lo trae, bueno, en el caso de Martí Batres, en la bolsa de basura en la que trae su tupperware con el que se va a comer, ahí lo trae su cubrebocas, lo manchan, lo tiran, lo agarran, y ese cubrebocas se convierte, si no te da COVID, algo te da. Entonces, inclusive, por ejemplo, recomendarle a la gente que utilizar cubrebocas quirúrgicos, a diferencia del cubrebocas N95, también cambia mucho la circunstancia. Entonces, hay una muy mala información acerca de esto, pero sobre todo una indolencia generalizada por parte del presidente de la República para ahora invitar a la gente que vaya al Zócalo capitalino con este riesgo de infectarse. Muchos países, incluyendo a los Estados Unidos y muchos países de Europa, han bloqueado ya sus entradas de vuelo de Botsuana y de Sudáfrica. Países como Israel han bloqueado todo tipo de entradas de cualquier lado. México, no sé, no quiero ubicar que tenga un vuelo directo de Sudáfrica o de Botsuana. De Botsuana no tiene. No. Pero de Sudáfrica podría tener algún vuelo directo, aunque lo dudo. Yo creo que vendría con algún tipo de escala. Pero creo que sería importante empezar a tomar medidas al respecto. El presidente no le hizo caso a algunas otras medidas y de ahí nos vino una tercera ola de la pandemia la vez pasada. Ahora viene esta cuarta ola de la pandemia y yo no creo que sea momento de que el presidente busque los aplausos en el Zócalo capitalino. No, sí, es irresponsable. Es totalmente irresponsable. Altamente. Y no por exagerar, porque evidentemente, por ejemplo, en el asunto del regreso a las escuelas, creo que todos los periodistas, incluyéndome a mí, que hicimos gran alarde del nivel de infección que iban a tener los chavos, órale, nos equivocamos. No ha habido un repunte de contagios, por lo menos hasta el momento, con el regreso a clases presenciales. Entonces, bajo las manos, yo creo que ahí fue una exageración, pero de todos modos prefiero ser exagerado en la precaución que poco exagerado en la corrección, en el desestimar este tipo de virus que tantas vidas ha causado a lo largo de todo este tiempo y muchas vidas mexicanas. Entonces, entre repuntes de la gestión de Andrés Manuel López Obrador en la última encuesta que publica el Universal, en donde ubican al presidente en un 68%, México está buscando, a través de esta revocación de mandato y a través de estas demostraciones de pueblo, pues darle el sentido a la gente de que el presidente sigue gozando con los cariños del pueblo, y ojalá ya haya un México despierto que no asista a este Zócalo capitalino y que haga su sentir del desprecio y el repudio que le tenemos a este presidente en este caso. Ya para finalizar,
leí un artículo bastante interesante del embajador Basabe, Agustín Basabe, sobre la necesidad que tiene el presidente de la República con el ejército. Y lo pone de una forma muy sencilla. El miedo más grande que tiene Andrés Manuel López Obrador es a un golpe de Estado. Cada vez que nosotros los periodistas o alguien menciona la palabra golpe de Estado, al presidente se le eriza la piel, porque sabe que su gobierno tiene una condición que podría darse un golpe de Estado en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, dadas las acciones autoritarias que ha tenido. Sin embargo, el presidente tiene una solución: mantener al ejército rico y mantener al ejército ocupado. Esta militarización que hace el presidente de la República de nuestro país tiene un fin, tiene un objetivo: que el ejército no se le eche en su contra. Hoy, los militares de alto nivel, incluyendo al secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, están repletos de billetes. Si hoy los echas al mar, estoy seguro que se hunden de tanto dinero que traen en las bolsas. Sí, sí, dinero y poder. Hacen absolutamente todo en nuestro país en esta militarización de la que tanto y tanto el propio presidente había resistido en palabra, pero en hechos es absolutamente todo lo contrario. Es de miedo. Es de miedo. De miedo ver a los generales del ejército mexicano gozando de tanto poder. Y no solo eso, cargados de una profunda ignorancia. Sí, no sé si alguna vez te has sentado a hablar con Luis Crescencio Sandoval. No. No es un hombre... Digo, obviamente en la palabra, en la forma de hablar, uno se da cuenta del nivel de educación, ¿no? Es como hablar con Delfina Gómez, o como hablar con el presidente, ¿no? Para el caso. Para el caso, uno da cuenta del nivel de educación que tiene. Luis Crescencio Sandoval, lamentablemente, también es un hombre de una profunda ignorancia. Muy limitado. Mucho. Y mira que hemos tenido algunos, uno que otro, que recuerdo con un grado de cultura, pero en este caso Luis Crescencio Sandoval, segundo de a bordo del general Cienfuegos, por cierto, no se nos olvide, es un hombre que... Y también fue muy cercano al general que estuvo con Felipe Calderón, ¿cómo se llamaba este? Morenote. ¿Te acuerdas? No, la verdad no. Que tenía así como cara de sapo. Sí, ya sé. Ya sé. Pero no se me fue el nombre. ¿Cómo se llama? Bueno. Era muy cercano a él. Bueno, pues gracias, hijo. Y gracias a todos ustedes. Vamos a hacer un corte. Regreso aquí con más información. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con en Central FM. Equilibrio. Invierno 2021. Quiero decirles que me preocupa en este momento del año la estabilidad del peso mexicano. Y hay muchas variables que me pueden llevar a esta preocupación. Una de ellas ha sido la convertibilidad del peso en los mercados internacionales, que ha venido desgastándose por la fuga de capitales que hemos venido experimentando como país, que no es de un año, sino que lleva tres años en los que de una manera primero tibia, después de una forma acelerada, medianamente acelerada, después acelerada, ha venido dándose un creciente proceso de expatriación de mucho dinero, no solo de mexicanos en México, sino de extranjeros en México, aprovechando las ventajas que da este proceso comparativo en función del rendimiento de las tasas. Estos se llaman, estos capitales especulativos, o también llamados golondrinos, han empezado, y con una tendencia a nivel mundial, a buscar puertos seguros que sean eso, que den mucha mayor seguridad al capital en este momento en donde se piensa que pudiera haber ciertas zonas de riesgo, por varias razones. Una por lo prolongado de la pandemia, otra porque la prolongación se va a hacer aún mayor ante la ahora cuarta presencia del Omicron, que ha venido a preocupar con esta variante a todo el planeta, otra vez paralizando a Europa, otra vez paralizando a América, otra vez paralizando al mundo. Con todo ello, algunos precios internacionales se vienen a alterar. Uno de ellos es el petróleo, que es el principal ingrediente con el que se mueve el planeta. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, en este momento
Durante la semana estará viendo qué tanto se matiza la oferta en función de la demanda o qué tanto se sobreofrece para que haya la posibilidad de que se baje el indicador. Pero también a nivel local hay algunos procesos que en este momento nos preocupa. Uno, que es el más importante, es que en el mes de diciembre vendrá un cambio en el gobierno del Banco de México y que este cambio, dadas las condiciones de la Cuarta Transformación y las propuestas que el presidente hace, han hecho que hoy sea en Victoria Rodríguez como la aspirante segura para asumir las funciones de gobernadora del Banco de México, hagan ver que la política de la Cuarta Transformación ha sido la de evitar ya lo que es por demás una pretensión de cualquier gobierno, el que el Banco de México sea dependiente del gobierno en funciones en el Ejecutivo. Y si el presidente consolida la idea de la salida de Alejandro Díaz de León como el gobernador del Banco de México para entrar con Victoria Rodríguez como la nueva administradora del banco y por ende la promotora de los dictados de soberanía monetaria del país, sin que tenga la menor idea de cómo esto se lleva en su proporción, me da la impresión de que el año que entra nos va a recibir con dos noticias que van a ser constantes. Una, la preocupación por la estabilidad del peso y otra, por el proceso inflacionario que estaremos viviendo. Las dos, desde mi punto de vista, fuera de control. Las dos dependiendo de un hombre al frente de la presidencia que no tiene idea de lo que hay que hacer para dar signos alentadores y que pacifiquen en todos los mercados la posibilidad de que México entre en un proceso de inestabilidad. El segundo semestre era importante, la recuperación no se ha dado. 2022 será un año difícil, desde mi punto de vista. Regreso después de esta pausa. Alex Reyes nos tiene los deportes. Hola, ¿qué tal? Te saluda Enrique Ruiz del Río de Central Dynamics para darte a conocer que los días 2 y 3 de diciembre estaremos celebrando nuestro primer workshop internacional de negocios en la ciudad de Houston, Texas. Aprende, explora, desarrolla oportunidades de negocios de la mano de nuestros expertos que en sesiones educativas te estarán dando las herramientas y la información que requieres para la toma de tus decisiones. Los registros e inscripciones están abiertos en www.centraldynamics.info. Recuerda, tu participación es importante, el cupo es limitado. Te esperamos. Los deportes. Central FM. Equilibrio. Siempre presente, siempre al pendiente del proceso deportivo. Alex Reyes nos tiene los deportes esta mañana. Te saludo, querido Alex. Hola, Pedro. Muy buenos días. Gusto en saludarte. Un abrazo desde Chihuahua capital, aquí con 7 graditos de temperatura. Rico, dirían por acá, está fresco, a gusto y con mucho gusto de saludarte en este inicio de semana, Pedro, acá, y te platicaré en unos minutos más de lo que está ocurriendo porque la selección mexicana de básquetbol está iniciando su camino al Campeonato Mundial de Asia 2023 y ayer tuvo un muy buen debut ganando a Puerto Rico, pero sin duda alguna que lo más interesante en el tema deportivo, que más atracción genera, obviamente, Pedro, amigos, es el fútbol. Están listas las semifinales y para sorpresa de muchos, aunque después de ver todo lo que ha ocurrido el fin de semana, podríamos decir que bien merecidos los 4 equipos que estarán disputando el título. Primero el sábado, una de esas grandes vergüenzas, penas en el fútbol mexicano fue la que generó el equipo de Pumas a las Águilas del América. Todo parecía, todos creían que América tiene y tenía al mejor equipo, al invicto en el torneo en casa, al superlíder que desde hace varias jornadas había calificado, y resulta que los Pumas, con una de esas noches memorables en el Estadio Azteca, derrotaron, golearon y humillaron
al América de Sebastián Solari, 3-1. Esteban Solari, el entrenador de las Águilas del América, que cumple un año y solamente ha cobrado muy bien y no ha logrado nada. Gran noche del equipo universitario, gran noche de el mexicano que juega de lateral, juega de extremo, todo el lado derecho es de él. Alan Mozo puso 3 pases para anotación, 2 a Washington Corozo y el último a Igor Meritao, el brasileño, y con esto Pumas consigue pasar a semifinales. Bendito fútbol mexicano, hace un mes Pumas no tenían ni oportunidad de calificar, cerraron muy bien el torneo y están en las semifinales, se enfrentarán al Atlas, otra de estas historias increíbles. 17 años los rojinegros esperaron calificar, pero amigos, y están en la antesala de la gran final del torneo 2021. Atlas elimina, cosas de la vida, al equipo más caro del fútbol mexicano, Rayados del Monterrey, casi 75 millones de dólares, y fueron incapaces de anotar más de un gol, y con esto el equipo de Javier Aguirre, que también fracasa estrepitosamente, se va de vacaciones. Atlas Pumas esta semana, y la otra semifinal será duelo de felinos, Tigres contra León, los Tigres que necesitaron 82 minutos para meterle un gol y con esto pues eliminar al Santos de la Laguna. Carlos Salcedo anotó francamente un golazo y con esto le da el empate a 2 global, pero por la posición en la tabla el equipo de Tigres avanza de nueva cuenta, primer torneo de Miguel Herrera con el cuadro regiomontano y va cumpliendo las expectativas. Enfrentará a León que derrotó 2-0 al Puebla de la Franja, que fue un equipo que jugó bien al fútbol también en la recta final y logró meterse hasta la liguilla. Ángel Mena consigue las 2 anotaciones. Ya estaremos platicando a lo largo de la semana de estos duelos de semifinales en el fútbol mexicano. Por otra parte, Pedro, hay que destacar también la actuación de la delegación mexicana en Cali, Colombia, donde se desarrollan los primeros Juegos Panamericanos categoría junior, concepto muy similar a lo que son los Juegos Olímpicos Juveniles. Bueno, pues ahora a nivel continental. Ayer México tuvo una jornada bañada de preseas, oro, plata y bronce en muchas disciplinas, en clavados, también arrasó en tiro con arco en las 2 modalidades, recurvo y compuesto, medallas también en natación, en halterofilia, en fin, un muy buen día ayer para México y está ubicado en la 3ª posición del cuadro de medallas para el equipo, la delegación mexicana. Hay que destacar esto de nueva cuenta y sobresalir, está con 74 preseas totales, abajo de Estados Unidos y Brasil. Por otra parte, la NFL, muy buenos partidos también ayer, complementando la semana 12. Alguien pensaba que los Patriotas de Nueva Inglaterra se hundirían sin Tom Brady. Bueno, pues rápido han regresado a la cima en la conferencia americana, llegan a 6 victorias consecutivas, 8 en la temporada, derrotan 36-13 a los Titanes de Tennessee. Mac Jones, el mejor novato hasta ahora en la temporada, 2 pases de anotación, más de 300 yardas y el triunfo 36-13 sobre los Patriotas, segundo lugar en toda la conferencia americana. Los bengalíes de Cincinnati aplastan a los acereros de Pittsburgh, que parecen desmoronarse en esta dinastía de Ben Roethlisberger, que parece está llegando a su final. 41-10 el triunfo de los bengalíes en casa sobre los acereros. Otra gran actuación de Joe Mixon, el mariscal de campo. Y bueno, pues muchos atractivos resultados. Los Bucaneros de Tampa Bay también están en la cima de la conferencia nacional, solamente detrás de Arizona y Green Bay. Y ya platicaremos más de la NFL, Pedro. Y finalmente, bueno, pues como te decía, México arrancó con el pie derecho la eliminatoria al Campeonato Mundial de Asia 2023, 90-86 ayer a Puerto Rico. Gran noche de jugadores veteranos como Gabriel Girón y Fabián Jaimes, y México derrota a Puerto Rico hoy ante el equipo de Estados Unidos. 7 de la noche tiempo local acá en Chihuahua, Pedro, 8 de la noche tiempo del centro. Buen básquetbol, gran ambiente, con mucho frío, pero con el cálido cariño de todos los chihuahuenses hacia la delegación mexicana. Y desde acá, Pedro, un saludo a través del 92.5 de FM, donde se transmite Central FM.
Te mando un abrazo con mucho cariño y que sea una gran semana para ti y para todo el auditorio. Pedro, muy buen lunes. Muy buen lunes también, mi querido Alex, y te mando un abrazo con todo mi cariño. Y con esta información ya, gracias, nos vamos. A nombre de los que aquí hemos trabajado, me despido. Les invito a que sigan con nosotros a través de las redes sociales, aquí en Central FM Equilibrio. Soy su amigo Pedro Ferriz de Con, y a nombre de todos los que hacemos este programa, que es fundamental, nuestro equipo de trabajo, les agradezco y les invito para que sigamos juntos en este camino hacia el final del año y que hagamos todo en nuestras familias para estar en paz, para estar entre todos unidos, trabajando a favor de nosotros, de nuestras familias y, por supuesto, de México. Gracias. Se despide de usted su amigo Pedro Ferriz de Con. Buenos días. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con en Central FM Equilibrio, invierno 2021.